Dios te bendiga. Para mí es un placer el poder compartir un poco de la palabra de Dios a través de estos medios. Y me gustaría iniciar haciendo alusión a una columna. Normalmente una columna es puesta para que sostenga el edificio y en dado caso que esta columna sea movida, bueno, el edificio pues se derrumba. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa columna que sostiene nuestra vida. Es esa columna que permite que estemos afianzados, permite que estemos arraigados y podamos estar firmes. Bien lo decía el Isaías, la palabra de Dios no es solamente el libro de la semana, el libro del año, sino es el libro de todos los tiempos. Y como ya comenté, bien lo decía Isaías. Isaías decía que se podía secar la hierba, que se marchitaría la flor, mas la palabra de nuestro Dios nunca pasaría, sino que permanecería para siempre. Y tenemos otro ejemplo, el salmista David. Él sabía que el hecho de tener comunión con Dios, esto no impedía que tuviera aflicciones. Sin embargo, su deleite era la palabra de Dios. La palabra de Dios lo sostenía en medio de los problemas. Era esa ancla que durante la tormenta podía mantenerlo firme, podía mantenerlo seguro. Y existe una relación entre la aflicción que menciona David en algunos de sus salmos, que pasaba, que padecía, y la palabra de Dios. Y la primera es que comenta en el verso 67 de Salmo 119, perdón, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La relación que hay, que él reconoce cuál era su pasado y que la palabra de Dios vino y lo transformó, vino y lo hizo mucho mejor. También, número 2, él menciona en el verso 71 del mismo Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir, ahora que conozco la ley, me sé conducir. Ahora hay menos consecuencias por mis errores. Y claro, he alcanzado favor delante de ti. Hablando de Dios, ¿verdad? También el salmista experimentó la gracia, ya que esa gracia que lo rescató por su correcta actitud hacia la palabra de Dios. Él siempre tuvo una actitud correcta, una actitud siempre de reverencia hacia la palabra de Dios. También el salmista halló gozo en la palabra de Dios, ese gozo que le ayudaba a atravesar cualquier situación. Aun cuando su familia tenía dificultades, su familia tenía problemas, aun cuando sufrió persecución, la palabra de Dios lo inspiraba, la palabra de Dios lo llevaba a dar el extra, lo llevaba a confiar y estar firme siempre en la palabra de Dios. Y si pertenecemos a Dios, no solo estaremos en Él, con Él en el cielo, sino que Él estará con nosotros en medio de problemas que vivamos en esta tierra. Él promete que Él estará con nosotros durante este periodo de tiempo que estemos en esta tierra, y Él lo dice en su palabra, y su palabra, como hemos visto, es verdad. Su palabra nos salva, y en ese momento su palabra es pertinente. Es decir, que no pasa, es decir, que siempre tiene validez. Y gracias a Dios, porque Él es un Dios de gracia, porque nos da lo que no merecemos. Él siempre
nos ha dado mucho más de lo que nosotros podamos decir que merecemos. Porque si fuera por obras, pues creo que, o por lo perfecto que podemos ser, creo que pues nadie tendríamos pues lo que tenemos ahora. Y tal es su amor, tal es su gracia, que Él cargó sobre Él mismo las consecuencias de nuestro pecado y la muerte. Y eso no lo merecíamos. Por eso decimos que grande es su gracia. La palabra de Dios es justa, es verdadera, porque Dios mismo es justo y verdadero. La palabra es la esencia, nos muestra la esencia de nuestro Dios. ¿Quién es Él? Él es un Dios justo, Él es un Dios verdadero. También la palabra perfectamente, habla perfectamente a cualquier necesidad que tú tengas, que yo pueda tener. Ya que esas necesidades que enfrentamos, la palabra de Dios refleja el carácter y el poder de Dios. Nos muestra quién es nuestro Dios. Que aún la situación que estemos pasando, que estemos viviendo, Él es un Dios poderoso. Él es un Dios fiel, que no miente y que todo lo que está en su palabra es verdadero. Por eso siempre podemos estar seguros de que es pertinente y suficiente la palabra de Dios. Así como podemos descansar seguros en la palabra y en el Señor. Muchas gracias por este tiempo, por haber sintonizado nuestro estudio bíblico. Damos muchas gracias por tu vida y estamos siempre orando por cada uno de las personas que nos sintonizan, cada uno de los miembros de nuestra congregación. Muchas gracias, que Dios te bendiga.